Durante la menopausia lo que nos ocurre es que nos disminuyen esos estrógenos maravillosos que nos dan la vida. Una de las cosas que siempre solemos hacer en menopausia y que es uno de los errores más graves que cometemos es eliminar las grasas de nuestra alimentación. Otra de las cosas que pasa en menopausia es que nos aumenta la resistencia a la insulina. Bueno, ya estamos un día más en un episodio nuevo de nuestro podcast Jengibre y limón. Oye, qué bien nos siente el verano a las 2 y qué energía más maravillosa que tenemos. Sandra, tengo el Instagram petado a preguntas sobre la menopausia. Tenemos un público maravilloso, estas mujeres que tanto nos quieren y que tanto nos preguntan por menopausia. Entonces aquí tengo a mi Sandra para resolver todas vuestras dudas. Yo más o menos he ido recogiendo todo lo que nos habéis preguntado y la pregunta que más nos preocupa es ¿por qué a la mujer nos cambia tanto el cuerpo, nos cambia tanto el metabolismo, nos cambia la tanto vida todo la vida en el momento que entramos en esa etapa de la temida, y digo temida porque parece que nos da miedo llegar ahí, menopausia? Cuéntanos, Sandra, ¿qué pasa ahí? Pues mira, durante la menopausia lo que nos ocurre es que nos disminuyen esos estrógenos maravillosos que nos dan la vida, que tenemos pues toda la felicidad del mundo, que nos encontramos con nuestros huesos súper fuertes, que no se nos acumula esa grasa en la zona abdominal, o por lo menos si nos alimentamos bien nos mantenemos estables, que no tenemos esa impedición de poder perder ese peso que se nos va acumulando en nuestro cuerpo, que no tenemos sofocos, que dormimos perfectas por las noches. Y entonces con esa bajada de estrógeno es cuando nos empieza a ocurrir todo este tipo de síntomas. Al contrario, todo lo que he dicho, pues al revés, empezamos a tener como esos sofocos, esos insomnios, se nos empieza a acumular en la zona abdominal sobre todo la grasa, porque nos aumentan también los andrógenos, que son las hormonas masculinas, tipo la testosterona, etcétera. Entonces nos aumenta y entonces nos convertimos como en ese cuerpo tipo más manzana. Por eso la mayoría de mujeres que ya pasan la menopausia se la acumula sobre todo y tienen la barriga más hinchada. Se llama grasa flotador. Vale. Que es la que se acumula en esa zona. Entonces, con esa tendencia a acumular esa grasa, también nos cuesta un poquito más perder grasa que de normal cuando se nos iba acumulando pues en otras partes del cuerpo. Porque podríamos decir cuando somos jóvenes tenemos los estrógenos a tope y los andrógenos bajos. Entonces por eso cuando somos jóvenes tenemos menos celulitis, tenemos el metabolismo más activado, ¿no? Claro, lo más normal es que ocurra eso, que nuestros estrógenos estén estables, bueno, siempre y cuando pues, variando en nuestros ciclos menstruales, pero que los andrógenos no estén altos. Por ejemplo, mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico o tienen endometriosis, pues sí que pueden notar como esa subida de los andrógenos también, pero que no es normal, ¿vale? No debemos normalizarlo. Ya llegada la menopausia, pues entonces ya sí que debemos normalizar todo eso, pero cuidado, no los síntomas. Nunca debemos normalizar como esos síntomas tan fuertes de menopausia, porque es normal tenerlo, pero es mucho mejor, pues eso, prepararnos para esa etapa e intentar llevarlo lo mejor posible. Vale, entonces yo para que me quede claro, también a todos nuestros oyentes, cuando llegamos a la etapa de menopausia, digamos que los andrógenos aumentan, los estrógenos, que son maravillosos, disminuyen. Y entonces, ¿qué podríamos hacer también, Sandra? ¿Hay algún truco para controlar esos estrógenos de alguna manera? Por supuesto, con la alimentación. O sea, la alimentación es esencial, la alimentación, el deporte, el descanso, la buena gestión del estrés. Al final, las patas de la silla que siempre nombramos, que tienen que estar básicas, claro, esas 5 patas de la silla esenciales, que tienen que estar básicas en nuestra vida diaria, al final en la menopausia es igual. O sea, la alimentación no debe cambiar en esta etapa de la vida, o sí que debe cambiar en el caso de que no la llevemos lo mejor posible. Una de las cosas que siempre solemos hacer en menopausia y que es uno de los errores más graves que cometemos es eliminar las grasas de nuestra alimentación, porque claro, como nosotras vemos que vamos acumulando más grasa en la zona abdominal, que nos cuesta mucho más perder peso, etcétera, pues lo que nos ocurre es que cogemos y decimos que las grasas contienen muchas calorías. Las grasas van a hacer que se nos acumule grasa en nuestro cuerpo. Entonces eliminamos la grasa y las dejamos de lado. Y es un error muy, muy grave porque al final las hormonas están compuestas de grasa. Y las grasas son necesarias para que las hormonas funcionen correctamente. Total. Que tengamos energía, que nuestra grasa se movilice, que disminuya esa inflamación crónica a nivel intestinal. Entonces, de verdad que
el error más grave es ese, reducir las calorías y eliminar grasa. De hecho, es que cualquier dieta que te pones para perder peso, lo primero que te quitan y te eliminan son las grasas. Yo cuando subo a Instagram, a lo mejor alguna ensalada en la que le echo muchísimo aceite, o subo una tortilla con queso de cabra, o subo una tostada con medio aguacate, muchas veces me escriben los seguidores y me dicen, pero María, ¿qué cantidad de grasa es esa? Claro. Pero sí que es verdad, yo por ejemplo, y además también fue gracias a conocerte a ti, desde que yo en mi vida aumenté la grasa y disminuí los carbohidratos, me noto mucho más ligera, me noto mucho más saciada y me noto, yo que hago deporte, como el músculo, no sé explicarte más, esa grasa del cuerpo que es tan necesaria, porque eliminar la grasa es imposible, además que es necesaria, comer con grasa, pero con grasa buena, por supuesto, no con bollicao, comer, es que en cualquier etapa de la vida, o sea, en menopausia sobre todo, pero en cualquier etapa de la vida. Y luego otra de las cosas que pasa en menopausia es que nos aumenta la resistencia a la insulina. O sea, perdemos esa sensibilidad a la glucosa. Nosotros nos tomamos, por ejemplo, un plato de pasta cuando no tenemos menopausia y podemos pues, regular esos picos de glucosa fácilmente. En cambio, cuando nos llega esa menopausia y bajan los estrógenos, perdemos esa capacidad, esa sensibilidad a la insulina y entonces empezamos a tener como esa resistencia a la insulina. Entonces, claro, la grasa, ya sabemos que si nosotros acompañamos esos alimentos ricos en carbohidratos, de grasa y de proteína de buena calidad, ayuda a equilibrar esos picos de glucosa. Por eso también es muy, muy importante la grasa dentro de nuestra alimentación. Y ya que he nombrado la proteína, pues voy diciendo que la proteína también es esencial, sobre todo porque cuando nos bajan los estrógenos, una de las cosas que también notamos en nuestro cuerpo es como debilidad ósea. Eso no se nota en las primeras semanas ni los primeros años, sino que eso se va notando a lo largo de todos los años que llevamos de menopausia y empiezan los problemas de osteoporosis, que es muy frecuente, sobre todo en mujeres más de avanzada edad. Entonces, claro, debemos tomar suficiente cantidad de proteína porque la proteína es esencial para nuestro músculo y el músculo, ¿quién es? El que protege el hueso. Entonces, para evitar esa osteoporosis necesitamos tener un músculo fuerte. ¿Y qué se necesita aparte de proteína? Deporte. Ejercicio físico. Que además yo siempre lo digo cuando en Instagram intento animar a la gente a que haga deporte, también hablo de esa prevención, sobre todo en mujeres, de hacer el músculo fuerte, coger esa rutina de deporte para que el día de mañana, cuando los huesos debiliten, tú siempre tengas el músculo por encima y entonces evite que tu hueso al final se dañe. Sandra, también, yo mi pregunta es, imagino que no tenemos que empezar con estos cambios, o sea, es importante empezar a preparar nuestro cuerpo para cuando vayamos a recibir la menopausia, eso no me explico. Claro. No decir, ahora estoy en menopausia, empiezo a cuidarme, no. En ese síndrome de premenopausia, ¿no?, que hay, sería ideal empezar ya con todos estos cambios. Claro, lo que yo siempre digo es que debemos prepararnos para todas las etapas de nuestra vida, también. Todos los cambios hormonales que va sufriendo nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando somos pequeños, empezamos a sufrir cambios hormonales también, empezamos a desarrollar pues, nuestros órganos, empieza a salirnos vello, pues ahí estamos sufriendo cambios hormonales que también están generando una inflamación dentro del adolescente, dentro del niño ya que está creciendo. Entonces genera esa inflamación que se representa en forma de granitos en la cara, se le hincha la nariz, a lo mejor hay niños que estaban muy delgaditos y de repente empiezan a ganar peso, o al contrario, que estaban más gorditos y de repente empiezan a adelgazar mucho. Su cuerpo como les va cambiando, les cambia la voz. Entonces ahí es cuando estamos hay un elevado, o sea, hay que se eleva. Claro, ahí se elevan también diferentes tipos de hormonas. Vale. Entonces ahí pues sufrimos esa inflamación que en general en todas las etapas de nuestra vida, por ejemplo, cuando nos tiene que bajar la regla, al final la regla es una inflamación fisiológica. Total. Tenemos inflamación, pero no tenemos que tener dolores, porque al final son inflamaciones que están en nuestro día a día. Entonces, la menopausia tampoco tendría que ser una etapa en la cual nosotros tengamos que encontrarnos tan mal y notar como que la vida se nos acaba, porque hay mujeres que entran en depresión y todo. Total. Porque al final dicen, joder, es que ya, ¿para qué estoy en el mundo? Si al final voy a estar sufriendo. Es verdad, o sea, hay muchos intentos de suicidio en menopausia y de depresiones gordas de mujeres. O sea, yo he tenido muchas pacientes que me decían, o sea, estoy fatal a nivel de depresión por el tema de que me encuentro muy mal. O sea, no paro de llorar, no y también el ver que a lo mejor cuidan mal la alimentación, comen menos que comías, que tu cuerpo al final no es agradecido, claro. También te frustra, ves que te da ¿sabes? Como que no tiene energía. Claro, te vuelcas en ese tipo de dietas restrictivas para intentar perder peso y te das cuenta que lo que estás consiguiendo no es perder peso, al contrario, estás frenando esa pérdida de peso y es que es lógico. O sea, si tú ya te lo explican y te dicen, no, es que ese tipo de dietas que estás haciendo no son las que deberías de estar haciendo, entonces ya
dices tú, joder, entonces no es culpa mía, es culpa de que no lo estoy haciendo bien. Que aquí voy un poco, Sandra, esa pescadilla que se muerde la cola, que al final tú cuando entras en menopausia empiezas a llevar dietas restrictivas en las que te quita a lo mejor grasa, empiezas con productos cero, con edulcorante y tal, pensando en reducir calorías, Claro, que entonces estás al final mejorando. entra en esa inflamación y como me decía fuera de cámara, esa inflamación que se provoca, al final lo que hace es acentuar, Claro, ¿no?, los todos síntomas de la síntomas. menopausia. Claro, al final, si tú ya tienes, o sea, lo que me has preguntado al principio, que me decías, ¿cuándo hay que prepararse? Si tú ya tienes una inflamación crónica de base, toda esa inflamación fisiológica que te va a venir de forma natural porque llega la menopausia, va a hacer que tú tengas inflamación doble. Entonces, vas a tener todos los síntomas de la menopausia que tú tendrías de forma puntual acentuados. Lo tendrás doble. Entonces, tenemos que prepararnos para esa etapa de la vida mucho antes. Yo lo que le dije a Alberto un día, digo, si ya me estoy preparando para la menopausia. Total. Pero o sea, es que realmente no solo para la menopausia, nosotros nos preparamos hasta para ser madre, o sea, es decir, todo, o para claro. prevenir un dolor de regla. Al final, una alimentación saludable y un hábito saludable, una rutina sana de deporte, descanso, esas 5 patas de la mesa, que yo lo voy a poner como titular, hace que, como tú dices, cuando somos adolescentes, que tengamos quizá menos acné y más energía y tal. Cuando nos va a bajar la regla de primera, disminuir esos dolores, esa inflamación. Cuando vamos a ser madre, tener un embarazo lo más saludable posible, recuperarnos antes del parto, y no tener ninguna falta de nutrientes también. Porque durante esta etapa, tanto la del embarazo, la de la adolescencia, la menopausia, empezamos a tener como déficit de nutrientes. Nuestras analíticas, los parámetros de las analíticas empiezan a modificarse. Entonces, a lo mejor, llegada a esta etapa, pues antes nunca hemos tenido colesterol en nuestra vida y de repente empieza a darte colesterol. Empieza a tener también como más riesgo cardiovascular. Entonces, tenemos que intentar prevenir todo esto y llegar lo mejor posible para esta etapa para no notar ningún cambio. Hay mujeres que dicen, pues yo no he notado nada. Y a lo mejor dices tú, si es que es la persona que peor se alimenta de todas, pero a lo mejor su gestión del estrés es muy buena, hace deporte y descansa muy bien. Entonces, son 5 patas. La alimentación de verdad es esencial, es súper, súper importante, pero en esta etapa de la vida, de verdad, el deporte es, vamos, para mí está sobre todo en esa etapa, al igual que la alimentación. En esa etapa. Y el de fuerza, o sea, no solo... Conozco a muchas mujeres que salen a caminar, o sea, que su deporte es salir a caminar 1 hora al día, que está muy bien, pero para mí eso es un complemento al deporte. Cuando yo hablo de deporte en mujeres de menopausia o en cualquier etapa, hablo también de la importancia de la fuerza. Y no hablo de fuerza de irte a un crossfit o irte a un gimnasio a levantar máquinas, no, hablo de fuerza, sobre todo en mujeres de esa edad, pues a lo mejor un pilates, unas pesitas de unos kilitos que te ayude a darle potencia a ese músculo, como hablábamos, para proteger ese hueso. Entonces, al final, yo puedo llegar con esto a la conclusión, Sandra, de que la alimentación saludable, los hábitos saludables, es vital en cualquier etapa de la vida. En menopausia, mucho más importante, porque cuanto más cambios sufre nuestro cuerpo, pero en cualquier etapa. Antes de irnos ahora a la parte de los alimentos que quiero tratar contigo, para esa gente que a lo mejor es el primer capítulo que escucha, muy mal, vete a los anteriores, y no sabe lo que es las 5 patas de la mesa, que nos llamamos, las 5 patas de la vida saludable, recuérdalo, ¿cuál era? Vale, mira, la alimentación, el número 1, bueno, ahí está. El ejercicio físico, la gestión del estrés, el descanso y el tener contacto con la naturaleza. La exposición al sol y a la naturaleza. Exacto. El respirar aire puro, el estar expuesto a la luz del sol, porque otra de las cosas que no hemos nombrado es que en la menopausia y por las causas por las cuales tenemos osteoporosis es también por la falta de vitamina D. Normalmente en esta etapa de la vida la gente dice, me voy a suplementar de calcio porque como hay osteoporosis, ¿qué necesita el hueso? Calcio. Sí, pero para que entre ese calcio dentro de los huesos, ¿qué se necesita? Vitamina D. Si no hay vitamina D, aunque tú te tomes 13 cajas de pastillas de calcio, va a estar el calcio dentro de tu cuerpo, se van a generar calcificaciones en las arterias, piedrecitas en los riñones, la vesícula, pero no vas a conseguir introducir ese calcio dentro de los huesos. Entonces es muy importante tener unos niveles de vitamina D pues entre 50 y 70, sobre todo en esta etapa de la vida, si es más, hasta 100, perfecto, pero menos de 50, intentar que no. Que yo aquí hago un inciso, quien no haya visto el capítulo de vitamina D, cuando termine de ver que lo vea, porque ahí hablábamos cómo hay que pedir una analítica y cuáles están los valores, cómo podemos aumentar la dosis de vitamina D, y luego también hablábamos de esa exposición al sol, sobre todo ahora en verano, con moderación, esos 20 minuticos a primera hora o a última de la tarde, que muchas veces hablamos de exposición al sol y la gente se echa las manos a la cabeza que se cree que es vuelta y vuelta en la playa a las 2 del mediodía. No, exposición al sol
con moderación, con sentido común para ir absorbiendo esa vitamina D. Así es. Entonces, ahora voy a otra parte, Sandra, que me encanta, ¿vale? Sí. Entonces, vamos a poner esa mujer que ya está en menopausia, lleva una alimentación saludable, lleva un estilo de vida sano, hace deporte y tal. ¿Qué alimentos recomendaría? Es decir, igual que cuando nos va a bajar la regla y tenemos que desinflamarnos rápidamente, me hablabas de los pescados, omega 3, de cómo llevaba Alberto atiborrado a pescado. Bueno, pues ahora vamos a hablar de esa mujer que está en menopausia, que está en pleno brote con unos sofocos horribles, que anota un cambio de metabolismo brutal, que se encuentra mal, que se encuentra triste. ¿Qué alimentos? Vamos con el ranking, que sabes tú que me encanta. Un top 5. Top 5 de con jengibre y limón de los 5 mejores alimentos o 5 de los mejores alimentos que puede incluir una mujer en menopausia. Vale. Mira, el omega 3 lo sigo manteniendo el número 1 porque al final el omega 3 es antiinflamatorio. Ya sabemos que durante esta etapa de la vida también aumenta la inflamación extra dentro de nuestro cuerpo. Si nosotros disminuimos la inflamación, tenemos más facilidad de perder peso, tenemos más facilidad de regular esos sofocos. Bueno, todos los síntomas realmente de la menopausia se regulan estableciendo una desinflamación en nuestro cuerpo, y el omega 3 de verdad que es esencial, sobre todo pescados pequeñitos como la sardina, el boquerón o la caballa, que también contienen menos cantidad de mercurio, y el omega 3 está más concentrado y nos produce más desinflamación. Número 2, suficiente cantidad de proteína. Yo me gusta incluir ahí todas porque yo no voy a decir carne, otro tipo de pescado o huevos, no, proteína, de verdad, proteína, como tú dices, en todas las comidas, en el desayuno, en la comida y en la cena, en el caso de que hagamos 3 comidas. Y luego, las grasas en general son esenciales, el aceite de oliva virgen extra, el coco también como fruta, el aguacate, los frutos secos. Aparte también el aguacate, los frutos secos, el cacao, que son grasas pero que al mismo tiempo contienen suficiente cantidad, bueno, bastante cantidad de magnesio. El magnesio es esencial en esta etapa de la menopausia porque nos ayuda a gestionar esos sofocos, la termorregulación de nuestro cuerpo, notar como esa subida y bajada de temperatura tan brusca. Mi madre siempre estaba con el abanico, con los sudores que te dan por delante, por detrás, por la espalda, los chorretes, por las noches que no puedes dormir. Pues el magnesio de verdad que viene súper bien, y no hace falta estar suplementándonos de magnesio, porque mucha gente dice, no, es que el magnesio hay que suplementarlo sí o sí. No, sí o sí. Con una alimentación no. Tú te puedes hacer una analítica y mirarte los niveles de magnesio, que podemos mirar el magnesio total o el magnesio intracelular, que ese todavía te muestra más en la cantidad de magnesio que tienes dentro de tu cuerpo, es más real ese parámetro. Entonces mirárnoslo y ver si necesitamos como un extra, pero yo, por mi experiencia, simplemente con la alimentación se puede regular esa falta de magnesio. Luego el magnesio también es importante en el caso de tomar suplementación, si lo necesitáramos, pues que sea un magnesio glicinado, con glicina, bisglicinato de magnesio, porque la glicina también ayuda a aumentar esa hormona del sueño, que se me ha ido del nombre. ¿Cómo se llama la hormona del sueño, María? La melatonina. La melatonina. Sí, me queda ahí que digo melatonina. Iba a decir triptófano. La melatonina. No, ayuda a aumentar la hormona del sueño. Madre mía, estoy siempre con la melatonina en la boca. Hago aquí un inciso, que también tenemos un capítulo que hablamos del magnesio, o sea, exclusivamente. Entonces, igual cuando terminéis si necesitáis coger información sobre el magnesio, qué tipos hay y cuál es recomendable, que también podéis ver. O sea, que eso también es importante. Pues alimentos ricos en magnesio, como 4. Y luego ya, por ejemplo, algo también para regular mucho los sofocos, que esto es algo que a la gente le viene, o sea, los sofocos es uno de los síntomas más frecuentes. El azafrán viene genial, un concentrado de azafrán, que esto sí que sería en suplementación, porque nosotros podemos echarle azafrán, que no es el colorante alimenticio, ¿vale? No confundamos. No es el colorante, sino el azafrán en hebra o el azafrán en polvo, pero el azafrán, que es carillo. No es el colorante que te cuesta €1 el bote, no. Y que además es cancerígeno, ¿no? Yo leí una vez que es muy malo. Un conservante que es tanza, no sé qué. Ahora mismo no me acuerdo exactamente el nombre, pero lo dejaremos por aquí escrito. Y voy a dar un truco, hago un inciso. ¡Truco! Yo, en lugar de colorante a las comidas, tipo arroz y todo eso, le pongo cúrcuma. Sí. O sea, que es una manera muy buena de darle color a la comida para que tenga más... Es y lo además, suyo. Las mejores propiedades antiinflamatorias que con pimentón dulce también podemos darle ese color. Que era un inciso que al final se puede cambiar el colorante por un plan B. Pues el azafrán en concentraciones más altas se ha visto que ayuda muchísimo a gestionar mucho mejor esos sofocos. Entonces, pues también es un truquito. Y otra de las cosas que no he nombrado con el tema de las grasas es que también las grasas son esenciales para la hidratación de todas las mucosas que tenemos en nuestro cuerpo. Otro de los síntomas de la bajada de los estrógenos es la deshidratación.
Las mujeres dicen que se sienten secas. Dicen, yo me siento seca, no lubrico. Sí, a nivel vaginal. A nivel vaginal, los ojos, por ejemplo, me duelen y tengo que estar siempre con el colirio porque se me resecan los ojos. Madre mía. La piel me la noto más seca. Y luego, por dentro nosotros, nuestra mucosa intestinal, que lleva como ese moco, que es lo que el moco ese es esencial para tener unas buenas digestiones. Por eso también en menopausia también se suelen diagnosticar pues malas digestiones, más gases, más estreñimiento o más diarrea. La verdad que estamos pintando la menopausia sí, un poco, fatal, sí, pero aquí estamos para dar tips de que lo lleven lo mejor posible. Claro, todos esos son todos los síntomas. Entonces, otro de los síntomas, o sea, otro de las funciones de las grasas es esa hidratación de todas las mucosas que tenemos en nuestro cuerpo que hacen que nos encontremos mucho mejor. Un suplemento que viene muy bien para esta etapa de la vida, o sea, para la hidratación, es el omega 7, que sobre todo se encarga de hidratar pues todas esas mucosas de nuestro cuerpo. Entonces, las mujeres que ya llevan una alimentación de base muy buena, que ya estén siguiendo una alimentación antiinflamatoria, que es la que recomendamos, de Sandra Moñino. Se ha leído su libro, sigue su dieta, ha hecho su reto y aún así tiene síntomas. Claro, aún así tiene deshidratación, espino amarillo o omega 7. Aún así tiene sofoco, concentrado de azafrán o magnesio. Aún así tiene insomnio, azafrán, o sea, magnesio. Y aún así tienes debilidad ósea, mírate la vitamina D. Y a lo mejor necesitas suplementarte también de vitamina D. Entonces, los suplementos son para cuando ya se necesitan, ya estamos haciendo deporte, ya estamos haciendo gestión del estrés, ya estamos manteniendo una buena rutina de sueño, ya estamos poniendo nuestras lucecitas rojas, nuestras pantallas de color rojo, que María tiene un vídeo en Instagram de cómo se pone la pantalla. Que también tenemos un capítulo de cómo dormir mejor y todo eso trucos. O sea, que lo que tenéis que hacer es sentaros en la playica y poneros todos los capítulos. Así que o mientras andan, no me gusta más. Yo os recomiendo, mientras vais andando, cogeros cada capítulo cada día y vais andando en el paseo de la playa, por la montaña o por la ciudad. También es una estrategia para andar un poquito más. Entonces, que nosotros el domingo subimos el podcast, que lo subimos siempre a las 9 de la mañana, pues tú te coges los cascos y de 9 a 10 o de 9 a 9 y media, así que son 20 minuticos, 25. Sí, es que pues pasa volando y se aprende muchísimo. Entonces podía aprender, hoy ya hemos hablado de menopausia, pero como al final las 5 patas están en todas las etapas de nuestra vida, tanto femenino, masculino, niño, todo, pues al final es tomar nota de esos tips que nos da Sandra y que nos cambian, y yo doy fe, la vida. O sea, al final es que ya no solo es a nivel encontrarte mejor y desinflamado, es que mejora la piel, mejora el pelo, mejora el estado de ánimo, mejora tu relación social con tu entorno porque tienes mejor humor, porque al final comer sano es que a mí me hace encontrarme tan bien. Es lo que hemos hablado también fuera de cámaras, que bueno, o creo que lo hemos dicho ya directamente en el podcast, que la gente entra en depresiones. A nivel emocional se encuentran fatal, pero porque todos esos cambios hormonales, igual que cuando estamos con la regla, que también notamos esos días premenstruales que estamos más sensibles, que por cualquier cosa que te dicen, tú te sientas mal, que a lo mejor te pones a llorar así sin saber por qué estás llorando, o que te enfadas, le pegas 4 gritos a tu marido, a tu madre, y dices tú, madre mía, pero ¿por qué estoy gritando yo así de esa forma? Estoy yo tan enfadada. En la semana pasada, cuando estábamos grabando los otros podcasts, que empecé yo enfadada aquí, pues estaba que me tenía que bajar la regla, pero si es que eso es así, a todas las mujeres nos pasa, pues la menopausia pasa doble. Entonces tenemos que cuidarnos más que nunca, y de verdad yo quiero mandar un mensaje aquí a todas las mujeres que están en esa etapa de la menopausia, que de verdad que no se preocupen, que todos estos síntomas que hemos nombrado al final también nos los podemos crear nosotros si nos centramos como tanto en, ay, si tengo esto y si tengo lo otro. No, olvídate de todo, céntrate en cuidarte, intenta priorizar. A los 40 años vamos a empezar todos a pensar que puede llegar en cualquier momento, porque de verdad que a muchas mujeres incluso les llega antes. Entonces vamos a aprovechar esta etapa de la vida en que estamos nosotras, que tenemos pues 30 y pico años, bueno, yo 28, a ver si me he echado yo aquí de más. No, yo 32, pero sí. 28 años, que estamos en la edad perfecta para cuidarnos, para poner todo de nuestra parte, para pasar una menopausia lo más saludable posible, porque al final la calidad de vida es lo que importa. Y si ya estás en menopausia y tienes todos estos síntomas y estás que dices tú, yo para qué estoy aquí en este mundo si estoy sufriendo, de verdad, se puede solucionar todo con la alimentación. Aunque haya llegado ya el momento de la menopausia, estés sufriendo todo ese tipo de síntomas, nunca es tarde para establecer estos hábitos saludables. Tenemos en Nutricionate, por ejemplo, muchísimas personas en menopausia. Además, que han mejorado. El 70% de nuestras pacientes están en menopausia. ¿Sí? O sea, que es increíble.
increíble, todos los pacientes que tenemos de menopausia, y esas mujeres han conseguido gestionar. Y le dan abrazo a síntomas. Sandra cuando la ven en la firma de libros de lo que le han cambiado la vida, que es verdad. Claro, es que al final, y que no es porque yo sea milagrosa ni tengo una bola en mi casa de cristal y diga que esta mujer se recupere, no, es que es la alimentación, son las 5 patas que dice María, y de verdad vamos a empezar poco a poco, no queramos hacer todos los cambios de golpe. Vamos a cambiar el nombre del podcast. En lugar de coger mi limón le vamos a poner las 5 patas de la salud. Oye, pues también sería un buen nombre. Y luego una cosa Sandra, que quiero decir, importante, también que se prioricen. Yo muchas veces me escriben seguidoras en Instagram, que cuando mejor me ven haciendo deporte, jo María, qué suerte que tienes tiempo para hacer deporte. Yo es que entre mis hijos, que tengo que hacer la comida, que no sé qué, que me tengo que trabajar, es que no me da tiempo. Y yo siempre les contesto, el día tiene 24 horas, priorízate, intenta quitarlo de otra cosa que no tenga tanta importancia y busca al menos 20 minutos al día para hacer tu deporte, busca al menos 20 minutos al día para dedicar tiempo para ti, para ponerte una meditación, salir a caminar, darte un baño en la playa, y al final, porque la alimentación, eso no es cuestión de prioridad. Claro. Eso al final es crear un hábito, y es que cuando vayas a comprar o vayas al restaurante ya tengas tu... Se convierte en una necesidad. Se convierte en necesidad, pero sí que el tema del deporte al final es buscar el hueco. Entonces, o por la mañana, o por la tarde, o al mediodía, o en cualquier momento, 20 minutos al día, quítalo de la tele, de sentarte con el móvil o de tomar café con una amiga, porque te va a cambiar la vida. O 10 minutos para respirar y decir, venga, voy a relajarme. O sea, meditar, se puede meditar perfectamente en 10 minutos, intentar poner la mente en blanco, cerrar los ojos, visualizarte en el momento donde estás, y de verdad que esos 10 minutos los tenemos. Lo que pasa que, mira, a mí una vez saqué por Instagram que no me había hecho la cama, eran las 3 de la tarde y salió mi cama sin hacer, y digo, pues todavía no me he hecho la cama. Bueno, tú no sabes lo de mensajes de la gente, ¿cómo no te has hecho la cama? Madre mía, si yo te viera, no sé qué, te diría. Pero que no sé cuánto. Y entonces le dije, pues mira, yo me he despertado esta mañana, me he hecho mi deporte, he hecho mi alimentación saludable, llevo 3 horas trabajando, me he visto un curso. O sea, he hecho 1000 cosas, pero no me he hecho la cama. ¿Qué pasa? Porque se quede la cama sin hacer. En cambio, si tú no haces deporte, si tú no te alimentas correctamente y si no haces tu trabajo, eso te va a generar estrés, te va a hacer que tu salud sea peor y que la cama se quede hecha, o sea, o sin hacer, que le den viento a la cama. O la ropa más planchada o menos. O sea, al final hay cosas que, bueno, sigo con poco sentido común, tener la casa limpia, la ropica plancha y tal, pero que no sea eso la prioridad, o sea, que al final la prioridad seamos nosotros mismos. Claro. Y cuando nosotros estamos bien, al final tenemos más energía para cuidar de nuestros hijos y para cuidar del resto. Entonces, lo más importante, nosotros en la cúspide de la pirámide, arriba. Y ya después, cuando nosotros estamos bien y nos encontramos bien y no tenemos esa depresión de la que hablaba Sandra y todos esos síntomas horribles que nos debilitan y nos hacen estas condiciones, claro. Entonces podemos cuidar del resto. Así que primero nosotras. Y no somos egoístas por eso. Que eso también nos lo tenemos que quitar de la mente, y quien nos diga lo contrario, pues directamente... No, puerta. Bueno, lo dejamos por aquí. Sí. Hemos tocado todo lo de menopausia. Sí, yo creo que sí, más o menos. Una de las cosas también importantes que me he dejado y que también hay que decir es que el colágeno, por ejemplo, también disminuye el colágeno en la menopausia, pero eso notamos como que nos sale más arruga, nuestra piel a lo mejor está un poquito más... colgante. Sí, exacto. Entonces tenemos que priorizar alimentos ricos en vitamina C, porque la vitamina C ayuda a la producción del colágeno. Y otra de las cosas que llevan muchísimo colágeno son el caldo de hueso, que es también un antiinflamatorio brutal y un para la multialimento, multivitamínico. Y de verdad, la piel del pollo, la piel del pescado, todo eso contiene mucho colágeno. Y las orejas de cerdo, sí, vale. Todo eso también contiene mucho colágeno. Vale. Esa gelatina también es esencial. Vale, pues tomamos nota de eso, lo dejamos por aquí. Si tenéis dudas, se las dejáis a Sandra, que además también podéis probar su reto de 3 días. Si no conocéis aún la clínica de Sandra y cómo te puedes desinflamar en 3 días, os dejamos también... No, bueno, pero en 3 días... Empezar la alimentación antiinflamatoria. Pero en 3 días, o sea, yo que cuando empecé a conocerte, yo empecé 3 días... al final, claro, cuando vienes de malos hábitos y en 3 días cambias tu vida, por supuesto los milagros a Lourdes, siempre lo digo, pero empiezas a notar, entonces ya te va al 90 días. Sí, que hay gente que me dice, joder, en 3 días he perdido 3 kilos, y yo digo, ya, pero no son reales, o sea, estás desinflamado y ahora tienes que continuar, o sea, has empezado muy bien, pero continúa, porque es que si no continúa... Sí, y nada, recetica sana, a comer sano, a hacer deporte, descansar muy bien y que tengáis todos una feliz semana. Nos vemos el domingo que viene. Un beso.